Técnicas químicas de hematología y toxicología forense. Técnica de la benzidina. Es un sólido cristalino de color amarillo grisáceo, blanco o rojo grisáceo. La benzidina se usó para producir tinturas para telas, papel y cuero. En el aire existe como vapor o adherida a partículas pequeñas. La benzidina en el aire eventualmente se depositará en el suelo. Solo cantidades muy pequeñas de benzidina libre se disolverán en el agua. Los sales de benzidina pueden disolverse muy fácilmente en el agua. La benzidina liberada a aguas navegables se hundirá y pasará a formar parte del lodo del fondo. Preparación del reactivo. Solución de benzidina, 0.25 gramos de benzidina se disuelven en 175 mililitros de etanol y se añaden 5 a 10 gotas de ácido acético glacial. Se guarda en un frasco gotero ámbar en refrigeración. Preparar el reactivo. H202 al 3%, también en un frasco gotero ámbar. Procedimiento. Humedecer un hisopo con agua destilada y frotarlo sobre la mancha problema. Añadir al hisopo 1 o 2 gotas de solución benzidina después de unos momentos de observar que no dé coloración con esta. Poner la misma cantidad de H2O2 sobre el hisopo. En caso positivo aparecerá rápidamente una coloración azul. Técnica de luminol. Son las técnicas bioquímicas forenses más utilizadas. La quimioluminiscencia de color azul de luminol es catalizada por la hemoglobina de la sangre. El reactivo luminol reacciona con la hemoglobina de la sangre. Esta reacción es ampliamente utilizada en la investigación. El luminol puede ser utilizado para detectar la presencia de sangre en cantidades tan bajas o diluidas. Inclusive la sangre de a una antigüedad mayor a 6 años. Pueden ser localizadas en superficies lavadas, ambientes limpios y sobre diferentes soportes. La prueba de luminol es una prueba preliminar, previa a la determinación serológica y por ADN. Preparación. Pesar 8 gramos de hidróxido de sodio y disolverlo completamente en 0.5 litros de agua desionizada. Medir 10 mililitros de agua oxigenada al 30%. Añadir 0.49 litros de agua desionizada. Pesar 0.354 gramos de luminol, disolverlo en 0.625 litros de Sol 1 y enrasar a 0.5 litros. Conservados a 4 grados centígrados y proteger de la luz. Prepare la solución de prueba mezclando 10 mililitros cada uno de las soluciones a 70 mililitros de agua desionizada para obtener 100 mililitros de solución de trabajo. Llevar la solución en un atomizador. Y así se ve cuando hace reacción con el luminol. Técnica de la leucomalaquita verde. Se basa en una reacción de oxidación y reducción. La estructura química de esta sustancia recuerda a la fenolftaleína. El prefijo leuco se refiere a la forma reducida incolora. La forma leuco puede ser preparada por reducción de la malaquita verde. Como en el caso de la fenolftaleína, la forma leuco puede ser oxidada por la acción de las peroxidasas para dar forma oxigenada verde. Esta técnica fue reportada por Hunt, que señala que la encontró más confiable para sangre, aunque menos sensible que la de la benzidina. 3.2. Preparación del reactivo. Se prepara una mezcla sólida que contenga 0.32 gramos de perborato de sodio y 0.10 gramos de malaquita verde. Se mezclan perfectamente y se guardan en un frasco de ámbar. Esta mezcla dura un año sin perder su estabilidad. El solvente se prepara diluyendo 6.6 mililitros de ácido acético glacial en 3.3 mililitros de agua destilada.
Preparar el reactivo de trabajo inmediatamente antes de usarlo. Disolverlo en la mezcla sólida en la solución B. Si en el reactivo recién preparado llegara a observarse la más leve coloración verde, no debería ser usado. Procedimiento. La mancha sospechosa se levanta con un hisopo humedecido en agua destilada y se le agregan unas gotas del reactivo recientemente preparado. En caso de ser positivo, se observará una coloración verde. Técnica de Kastle-Mayer. La prueba de Kastle-Mayer es una prueba forense preliminar, descrita por primera vez en 1903, en la que se usa el indicador química fenolftaleína. Se fundamenta en la actividad similar a una peroxidasa de la hemoglobina en la sangre. Para catalizar la oxidación de la fenolftaleína, la forma reducida incolora de la fenolftaleína a fenolftaleína, que es visible por su color rosado brillante. Método. Una muestra de sangre se recolecta primero con un hisopo. Se agrega una gota de reactivo de fenolftaleína a la muestra y después de unos segundos se aplica una gota de peróxido de hidrógeno al hisopo. Si el hisopo se vuelve rosado, rápidamente se dice que da un presunto positivo para la sangre. Esperar periodos de más de 30 segundos hará que la mayoría de los hisopos se vuelvan rosados, de forma natural, a medida que se oxidan por sí solos en el aire. Opcionalmente, la torunda puede ser tratada primero con una gota de etanol, con el fin de lisar las células presentes y ganar sensibilidad y especificidad. Técnica de inmunoelectroforesis cruzada. Esta técnica inmunoquímica se basa en las reacciones que se efectúan entre un antígeno que emigra anódicamente y un anticuerpo que emigra hacia el cátodo 20 durante una electroforesis. Sobre una placa de agarosa se hacen horadaciones en pares. El antígeno ceroalbuminas y alfa-beta globulinas se coloca en una de ellas y el anticuerpo gamma globulinas en la otra. Una vez terminada la electroforesis, aparecen bandas visibles de precipitación en las perforaciones pares de los materiales proteínicos específicos. Toxicología. Análisis toxicológico. Toma de muestras. La exactitud y precisión, así como la confiabilidad en el estudio de un análisis químico, va directamente asociado a la toma de muestras, que con etapa inicial de la secuencia analítica se considera de suma importancia. Calidad. Muchos tóxicos son detectados con facilidad en orina y dificultad en sangre, vómitos y contenido gástrico que no deben de ser desaprovechados. Se puede establecer un orden de prioridad en la elección de la muestra para el examen químico toxicológico. La orina, por su bajo contenido de materia orgánica y la posibilidad de investigar un gran número de tóxicos, así como sus producidos metabólicos, sangre, de gran valor en casos especiales como la determinación de alcohol etílico, monóxido de carbono, cianuros, metanol, etc. Contenido gástrico y producidos de lavado gástrico, con posibilidades de encontrar el tóxico parcialmente sin disolver o absorber, permitiendo su identificación. Las faneras, pelos y uñas. En casos de intoxicaciones por metales o no metales, la leche materna en la investigación de fármacos que puedan utilizarla como pasaje hacia el recién nacido. La saliva, en casos de drogas de abuso. Material fecal, en casos de intoxicación por metales. Grasa, en el estudio de tóxicos lipocumulables. Cantidad, debe ser remitida siempre la mayor cantidad posible, salvo en muestras cuya implicancia legal limite el empleo de cantidades mayores. En términos generales, el análisis químico toxicológico es aplicable a muestras biológicas, personas y cadáveres.
alimentos, bebidas, contaminantes ambientales, etc. Extracción. Fase del proceso analítico donde se sustenta en gran medida la validez del resultado, considerado que el tóxico metabolizado conjugado a proteínas acumulado en tejido adiposo, formando quelatos estables, etc. Venenos orgánicos. Dado que las muestras orgánicas contienen un elevado número de productos endógenos y exógenos, el compuesto que se busque aparecerá como un componente de importancia secundaria, que hay que separar y concentrar antes del análisis. Los compuestos se extraen en condiciones de acidez y basicidad adecuada, mediante solventes orgánicos. Los extractos son evaporados hasta muy pequeños volúmenes a sequedad, donde se efectúa el análisis de identificación. Los compuestos que son eliminados por orina, metabolizados como sulfatos o glucuronidos, pueden extraerse mediante la utilización de resinas iónicas o no iónicas adecuadas. Venenos volátiles. La muestra homogenizada, hecha papilla, es acidificada y destilada en baño María. El producto se recibe en agua o soluciones con las que reaccione formando un compuesto fijo. Se colecta en fracciones considerando diferentes rangos en el punto de ebullición. La realización de una serie de pruebas químicas de identificación permiten obtener el compuesto identificado y en condiciones de ser cuantificado en casos necesarios. Venenos metálicos. Los métodos de extracción utilizados se basan en la destrucción de la materia orgánica por el cloro naciente, el cloro sulfonítrico, perclórico, el de oxidación por el permanganato de potasio en medio ácido, etc. Análisis preliminar o de orientación. El sujeto sometido a examen debe expirar, soplar a través de una cándula dentro de una solución ácida sulfúrica que permanganato de potasio, observándose un viraje de color desde el punto original, violeta, pasando por tonalidades intermedias hasta el decolorado total, proporcionalmente a la concentración de alcohol presente. De los resultados. Como consecuencia de los análisis realizados, los resultados cualitativos son reportados como positivo, presencia, o negativo, ausencia, para principios activos o compuestos con su estructura intacta, conjugada o presentados como producto metabólico o biotransformado, cuya identificación permite caracterizar el producto de origen. Método espectrofotométrico en el rango UV. Técnica HIT. Utilizada dada la volatilidad del etanol. Consiste en la inyección de gases en equilibrio con la muestra a analizar, transportada a través de una línea de transferencia conectada a un cromatógrafo de gases, mediante un sistema de inyección automático.